Ya, buenas noches. En esta duodécima clase vamos a estudiar el capítulo 3 del libro, un modelo de regresión con dos variables, el problema de la estimación. Ya, entonces, comparto pantalla. Entonces, les voy a pedir que revisen el material que se encuentra en el Moodle. Está el capítulo del libro y las diapositivas de las clases. ¿Ya? Entonces, el capítulo que vamos a estudiar es referente al módulo de regresión con dos variables, el problema de la estimación. Ya, nosotros en las primeras sesiones hemos hecho una revisión general del contenido general de la materia de econometría. Hemos estudiado los capítulos 1 sobre qué es la regresión. Hemos revisado diferentes conceptos, definiciones de econometría, ¿no? También hemos estudiado la metodología de la investigación econométrica. En la revisión de los conceptos y definiciones de econometría, hemos revisado varios conceptos y varias definiciones y hemos establecido que la econometría surge en 1933 con la publicación de la revista de la Sociedad Econométrica, ¿no? De la revista econométrica, que es la revista más afamada en el área de ciencias económicas. Y la econometría surge en 1933 como la iniciativa de un grupo de matemáticos estadísticos que empezaron, y de hecho el término de econometría fue acuñada por Ragnar Frisch, ¿no? Entonces, econometría surge en la década de los 30, con el Congreso y la fundación de la revista econométrica, como iniciativa de un grupo de economistas, matemáticos y estadísticos que concebían a la econometría como una combinación de las matemáticas, la economía y la estadística, ¿no? Como decíamos también en esas primeras clases, en realidad econometría literalmente significa medición económica, pero revisando los varios conceptos, varias definiciones de econometría, de destacados economistas, premios Nobel como Paul Samuelson, Krugman, hemos arribado a la siguiente conclusión en esas sesiones, que la econometría es una amalgama, es una combinación de teoría económica, economía matemática. Entonces, la econometría es una amalgama de teoría económica, teoría económica, economía matemática, estadística económica y estadística matemática, ¿no? Entonces, en esas sesiones, después hemos analizado qué aporta, qué contribuye cada uno de estos elementos constitutivos a la econometría. Decíamos, la econometría, la teoría económica aporta. ¿Qué es la teoría económica? Realiza hipótesis de carácter cualitativo, de relación causa-efecto, de relación de dirección. Por ejemplo, decíamos que si sube el precio, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Entonces, eso es la teoría microeconómica de la demanda, que dice que la cantidad demandada, la teoría microeconómica de la demanda, entonces dice que la cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente de su precio. Esa afirmación de tipo cualitativo, esa hipótesis, después la vamos a traducir en un lenguaje matemático, en una ecuación. Y eso justamente es la tarea, es el aporte de la economía matemática, ¿no? Convertir, traducir las afirmaciones de tipo cualitativo, de dirección, en un lenguaje matemático, en ecuaciones. Esa es la tarea de la economía matemática. ¿Ya? Entonces, ya vamos a tener entonces lo que decía la teoría económica, relación inversa entre la cantidad demandada de un bien y su precio, economía matemática, una ecuación de la demanda. Y esa ecuación de la demanda va a decir,
el modelo matemático va a decir que la cantidad demandada del bien es función, depende negativamente del precio. ¿Ya? Economía matemática. Ahora, la economía, la estadística económica, ¿cuál es su tarea? ¿Qué es lo que aporta la econometría? Decíamos, la estadística económica consiste en la recopilación, en la compilación de datos. En este caso, de datos de las cantidades demandadas y los precios. ¿Y quién hace esta recopilación de datos? Generalmente, todos los países tienen institutos nacionales de estadística encargadas de la recopilación de datos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En México tenemos el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En España también se llama INE. La mayor parte de los países tienen institutos nacionales de estadística. Entonces, el estadístico económico se encarga de recopilar datos. Recopilar datos para comprobar o refutar la afirmación, la hipótesis realizada por la teoría económica. Entonces, decíamos por eso que una tarea importante de la econometría es verificar, comprobar o contrastar las afirmaciones de la teoría económica. Lo que dicen también, ¿no? La econometría provee el sustento empírico, los datos, para comprobar, verificar o refutar la teoría económica. En este caso, la teoría microeconómica de la demanda, que dice que la cantidad demandada depende negativamente del precio. Entonces, la estadística matemática, en este caso, va a recopilar datos de precios y cantidades demandadas. Entonces, que si efectivamente, que cuando sube el precio, la cantidad disminuye, que si sube el precio, las familias compran menos, que si el precio sube, las familias compran menos, y cuando el precio baja, las familias compran más. Entonces, eso es la tarea de la estadística económica. Ahora, el otro componente, la estadística matemática. Nosotros decíamos que la estadística, nosotros por razones de tiempo y de recursos, no vamos a trabajar con toda la población. Por razones de tiempo y de recursos, nosotros vamos a trabajar con una parte de la población, llamada muestra. Ahora, esa muestra tiene que ser representativa, es decir, tiene que reunir las características de la población, de tal manera que con tan solo estudiar la muestra, hagamos inferencia, conclusiones válidas para toda la población. Y eso es tarea de la estadística matemática, específicamente de la inferencia estadística. Y en la inferencia estadística nosotros vamos a utilizar lo que se llaman las pruebas de hipótesis, ¿no? Las pruebas de hipótesis, que ya hemos dicho, tiene 5 pasos. Establecer la hipótesis nula, la hipótesis alterna, el estadístico de prueba, que puede ser el T de Student o el F de Fisher, ¿ya? Entonces, la estadística matemática, en resumen, entonces, la estadística matemática, la inferencia estadística, establece un puente entre los hechos, entre la observación, entre los hechos, los datos, y la teoría económica. La econometría establece un puente, decíamos, entre, por una parte, la realidad, los datos, los hechos, con la teoría económica. La teoría económica generalmente es abstracta, pero los datos, los hechos, ambos ámbitos van a estar conectadas a través de la estadística matemática. Cuando, estudiando solamente una parte de la población, llamada muestra, que sea representativa, saquemos conclusiones, inferamos conclusiones válidas para toda la población. Y ahí tenemos que seguir los 5 pasos de las pruebas de hipótesis. Entonces, de esa manera, como hemos argumentado,
La econometría es eso. La econometría es una amalgama, una combinación de la teoría económica, economía matemática, estadística económica y estadística matemática, donde cada elemento constitutivo de la econometría, realiza un aporte, como hemos argumentado. ¿Ya? Eso es. Ahora, después que hemos estudiado qué es regresión y después hemos estudiado los 8 pasos de la investigación econométrica, ¿no? Todos los 8 pasos de la investigación econométrica, y según algunos autores hablan solamente de 4 pasos de la investigación econométrica. Ahora, esa metodología es la metodología tradicional de la econometría, porque también es una metodología de la econometría bayesiana, ¿no? De teoremas de Thomas Bayes. Ahora, lo que quería resaltar, recapitulando lo que habíamos visto, es que los 8 pasos de la investigación de la metodología econométrica, al explicar cada uno de los pasos de la econometría, hemos identificado en cada paso cada elemento constructivo, ¿no? Cada elemento constructivo. Por ejemplo, decíamos el primer paso y el segundo paso es función de la teoría económica. Y así, entonces, en la explicación de los 8 pasos de la econometría, también argumentamos la tarea de cada uno de los elementos constructivos de la econometría, ¿no? De la teoría económica. Por ejemplo, decíamos, formulación de una teoría, de una hipótesis. Primer paso, ¿no? Formulación de una teoría o de una hipótesis. ¿Quién realiza esa tarea? La teoría económica. Entonces, el segundo paso decía, formulación de un modelo matemático. Esa es tarea de la economía matemática. Obtención de datos, estadística económica. Entonces, en cada uno de los pasos hemos argumentado, hemos mostrado, también hemos ilustrado el concepto de la econometría como combinación, amalgama de teoría económica, economía matemática, estadística económica y estadística matemática. ¿Ya? Entonces, en la primera gran unidad, entonces, en resumen, hemos estudiado qué es econometría, conceptos y definiciones de econometría. Hemos llegado a la conclusión de econometría es amalgama, combinación de esos 4 elementos. También hemos estudiado la metodología, los 8 pasos de la econometría. Hemos utilizado el ejemplo de la función keynesiana, de la función de consumo, y otro ejemplo que hemos utilizado para ilustrar la metodología, que a lo largo de los 8 pasos de la econometría se ilustraba el concepto de la econometría. Hemos utilizado el ejemplo decíamos, de la función keynesiana, la función de consumo, desde el primer al 8º paso. También hemos ilustrado la metodología econométrica utilizando una investigación de la CEPAL, de la Comisión Económicamente para América Latina. Esta investigación se titula El impacto del cambio climático en la productividad agrícola, ¿no? Entonces, en esta investigación hemos reflejado nuevamente, hemos ilustrado los 8 pasos de la investigación econométrica. Eso hemos hecho en el capítulo 1 del libro, en las clases. En el capítulo 2 hemos estudiado la naturaleza de la regresión, ¿no? Y en la naturaleza de la regresión lo que hemos hecho ha sido, nos hemos preguntado, ¿qué es regresión? Hemos estudiado que quien acuñó el término de regresión fue Francis Galton. Francis Galton es considerada un polímata, ¿no? Francis Galton es considerada un polímata. Polímata es alguien que conoce de muchos aspectos, de muchas áreas del conocimiento y en profundidad. Entonces, todos quisiéramos ser, como decía, Francis Galton, ¿no? Francis Galton era un experto, un erudito en varios ámbitos y en profundidad. ¿Ya?
Ahora, resulta, como decía, estudiamos el capítulo 2, resulta que quien acuñó el término de regresión fue Francis Galton. Y Francis Galton hizo la siguiente observación, que resulta que los padres de estatura alta tenían hijos de estatura más baja y los padres de estatura baja tenían hijos más altos que ellos. Entonces, lo que hizo Francis Galton es regresión, ¿no? No sé si algunas veces han escuchado el término de regresión que decía, te voy a hacer regresar a tu vida anterior, ¿no? Entonces, regresión. ¿Cuál era la explicación de que padres de estatura alta tengan hijos más pequeños que ellos, de estatura, y que los padres de estatura baja tengan hijos de estatura más alta que ellos? Es que la regresión es que la estatura promedio de la población regresa, vuelve al promedio. ¿Ya? Justamente aquí tenemos lo que estudiamos en ese capítulo, la naturaleza de regresión. Acá nuevamente podemos visualizar acá a Francis Galton, que está acompañado, ya, entonces, hemos dicho, vamos a estudiar este capítulo, modelo de regresión, un problema de estimación. Ya hemos dicho, hemos estudiado la econometría, que es una amalgama. La econometría es una combinación, amalgama de teoría económica, economía matemática, estadística económica y estadística matemática, donde cada elemento constructivo contribuye, aporta un elemento, como argumentábamos antes, que la metodología econométrica tiene 8 pasos, y que en la metodología econométrica de los 8 pasos nosotros hemos ilustrado, hemos explicado qué pasos y cuál de los pasos corresponden a cada elemento constitutivo, ¿no? Hemos dicho, y la metodología econométrica la hemos ilustrado con la función keynesiana, la función de consumo, y la investigación del impacto del cambio climático sobre la productividad agrícola. ¿Ya? Como decíamos, en el capítulo 2 del libro, titulada Naturaleza de la regresión, hemos estudiado que el término de regresión fue acuñada. Acá decíamos, ¿no? Acá tenemos en esta imagen a Francis Galton, considerada polímata, alguien que conoce mucho de varios ámbitos. Polímata acompañado por su estudiante de doctorado, Carl Pearson, ¿no? El término de regresión fue acuñada por Francis Galton cuando observó lo siguiente, ¿no? Decían, los padres de estatura alta tenían hijos de estatura baja. Los padres de estatura baja tenían hijos más altos. ¿Cuál era la explicación? ¿Cuál era la cuestión? La cuestión era que la estatura promedio de la población regresa, vuelve al promedio poblacional. De ahí viene el término de regresión. Esto es pues lo que se llamó la Ley Universal de Galton, que fue confirmada por su amigo y estudiante de doctorado Carl Pearson, que reunió más de 1000 registros de estaturas de padres e hijos y confirmó la Ley de Regresión Universal de Galton. Ahora, ¿cuál es el significado moderno de la regresión? Regresión significa que se refiere al estudio de la dependencia de una variable dependiente y respecto de una o más variables independientes. ¿Cuál es el objetivo de la regresión? Decíamos, el objetivo de la regresión es estimar o predecir el valor promedio poblacional de la variable y condicionada o conocida los valores de las variables independientes. Entonces, análisis de regresión. Al final, análisis de regresión se refiere a la relación de causa-efecto. Causa-efecto.
La variable X, la variable explicativa. La variable Y, la independiente, ¿no? La variable X se llama explicativa, la variable Y explicada. X causa y efecto, relación causa-efecto. Pero también en econometría, bajo el término de análisis de regresión, la variable dependiente Y también se llama regresada. La variable regresada. La variable regresada es la Y y la variable regresora, la independiente, es la variable X. Entonces, análisis de regresión es eso, estudiar la relación de dependencia entre la variable Y, que depende de un conjunto de variables independientes, las X sub I. Entonces, el objetivo de la regresión es predecir o estimar el valor promedio poblacional a partir de los datos conocidos o condicionados de las variables independientes. Ya, eso ya estudiamos, entonces también ya estudiamos eso. Y después hicimos, al final, lo importante de esto es que el análisis de regresión, fundamentalmente, el análisis de regresión, por tanto, se relaciona en gran medida con la estimación o predicción de la variable Y, condicionada en los valores conocidos de las variables independientes. Matemáticamente, el análisis de regresión, las rectas de regresión es esta línea creciente. Y la recta de regresión es la esperanza matemática de Y dependiente condicionada en los valores de las variables independientes. Análisis de regresión es, en resumen, la esperanza matemática de la variable dependiente condicionada en los valores de las variables independientes. En este caso, lo que queríamos era estimar, determinar el gasto promedio en consumo condicionada en los niveles de ingresos semanales de las familias. Al final, nosotros determinamos que esta recta creciente se llama la recta de regresión, el análisis de regresión. Y estas rectas de regresión es la unión, es el lugar geométrico, la combinación de medias condicionales. Decíamos que las familias de elevados niveles de ingreso, nos veíamos ya esto, hemos visto varias veces esto, lo que veíamos era este cuadro, ¿no? Este cuadro donde se muestra que las familias de elevados niveles de ingreso, X, que las familias de elevados niveles de ingreso en promedio gastan más en consumo. Las familias de elevados niveles de ingreso en promedio gastan más en consumo. Las familias de bajos niveles de ingreso, X, en promedio gastan menos en consumo. Entonces, el nivel de gasto en consumo Y depende del nivel de ingreso familiar semanal. Entonces, es lo que estas rectas de regresión entonces muestra eso. Entonces, y estas rectas de regresión, decíamos, es la unión, es el lugar geométrico de las medias condicionales. ¿Ya? Eso es lo más relevante de la naturaleza de la regresión. Después nosotros estudiamos el análisis de regresión, algunas ideas básicas, ¿no? Entonces, algunas ideas básicas. Ya dijimos esto, el análisis de regresión es la relación de dependencia, y acá justamente mostrábamos algunos ejemplos de análisis de regresión. Por ejemplo, que el consumo personal depende del ingreso disponible, una vez pagados los impuestos. Ingreso disponible, la variable independiente que impacta sobre el nivel de consumo personal. ¿Qué relación existe? Positiva. Las familias de elevados niveles de ingreso consumen más. Las familias de bajos niveles de ingreso consumen menos. Como decía la función keynesiana de la función de consumo. ¿Ya? Otro ejemplo de análisis de regresión es la curva de la demanda. Y la demanda, ya saben ustedes por teoría económica, microeconómica específicamente,
que la cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente del precio, depende positivamente del nivel de renta o de ingreso. Otro ejemplo es la relación causa-efecto, la relación de dependencia, análisis de regresión, entre el salario y el nivel de escolaridad. ¿Qué relación existe entre el salario y el nivel de escolaridad? ¿Qué relación existe? Relación directa, ¿no? Las familias de elevados niveles de ingreso, digo, las familias con elevados niveles de escolaridad, es decir, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, tienen mayores niveles salariales. A mayor grado de escolaridad, mayor salario. Por eso, y esta relación es muy conocida, se llama la ecuación de Mincer. Y la ecuación de Mincer dice que los salarios de los trabajadores depende del salario. A mayor salario, a mayor nivel de escolaridad, mayor salario. A mayor grado de experiencia, más años de experiencia, mayor salario. ¿Ya? Entonces, el salario depende positivamente del nivel de escolaridad y de la experiencia. Muy bien. Entonces, esos son algunos ejemplos de relaciones causa-efecto, análisis de regresión entre las variables Y y la variable independiente. ¿Ya? Continuemos entonces. Eso. Ya, también hemos estudiado, también estudiamos esto, ¿no? Entonces, acá tenemos el cuadro que ya conocen ustedes, el ejemplo, ¿no? La población de 60 familias, y las 60 familias las dividimos en 10 grupos, ¿no? Les dejo por unos minutos para que analicen este gráfico, este cuadro, y este gráfico en base a este cuadro, ¿no? Ya, entonces, en este gráfico tenemos, como ustedes ya saben, las rectas de regresión. Y estas rectas de regresión se han construido en base a esta tabla, ¿no? Decíamos, esta tabla, la que ustedes conocen, aquí en esta tabla teníamos una población de 60 familias. Y las 60 familias se han dividido en 10 grupos, de acuerdo al nivel de ingreso. Nos tenemos acá los 10 grupos. Y decíamos, ¿no? Dado que el nivel de ingreso, columna, esa primera columna, dado que el nivel de ingreso es $100, hay familias que gastan en consumo entre $55 a $75. ¿Cuánto es la media condicional de gasto en consumo? Y
de gasto en consumo condicionada en el nivel de X sea igual a 80, 65. Lo mismo, ¿no? Dado condicionado en que X sea igual a 100, es decir, dado que el nivel de ingreso de las familias es $100, ¿cuántas familias existen? 6. Cuyo gasto en consumo Y fluctúa entre 65 a $88. ¿Cuánto es la media condicional del gasto en consumo Y? Condicionado en que X sea igual a 100. La media condicional del gasto en consumo es 77. Y así sucesivamente. Lo que observamos es lo siguiente. A medida que aumenta el nivel de ingreso, aumenta la media condicional de gasto en consumo Y, condicionada en el nivel de ingreso. Es decir, que las familias de elevados niveles de ingreso, aumenta X, en promedio gastan más en consumo Y. Lo mismo, por otra parte, las familias de bajos niveles de ingreso, baja el nivel de ingreso X, en promedio, media condicional, las familias en promedio gastan menos. Y eso justamente muestra la relación. ¿Por qué las rectas de regresión? Estas rectas de regresión es una función creciente. Las familias de elevados niveles de ingreso, en promedio gastan más en consumo. Por una parte. Por otra parte, las familias de bajos niveles de ingreso, menos X, en promedio gastan menos en consumo. Entonces, esta recta con un color negro es la unión de los diferentes puntitos negros. Y cada punto negro es la media, la esperanza matemática de Y condicionada en X. Dado que el nivel de ingreso es 80, ¿cuánto es la media condicional de gasto en consumo? 65. Este puntito negro es 65. Pero hay dos familias que gastan menos que 65. Hay una familia que gasta por valor de $55 semanal, otra familia que gasta $60, y hay dos familias que gastan por encima de 65. Hay una familia que gasta por valores de 70 y otra familia que gasta por valor de $75. Pero todos los gastos en consumo están alrededor de la media condicional 65. Y así para los demás niveles de ingreso. A ver, uno más acá. Dado que el nivel de ingreso es 100, ¿cuánto es la media condicional de gasto en consumo Y condicionado en que X sea igual a 100? 77. Entonces, este puntito negro, la media condicional de Y dado X, es 77. 77, muy bien. 77. Ahora, hay familias que consumen menos que 77, que la media condicional. Hay familias que gastan por valores de 65, 70, 74. Hay familias que gastan por encima de la media condicional 77. Hay tres familias que gastan por valor de 80, 85 y $88 semana. Entonces, esta recta color negro es la unión de los puntos negros, donde cada punto negro es la esperanza matemática de Y dado condicionado en X. Entonces, la media condicional, la línea de regresión poblacional, o más generalmente la línea de regresión, es el lugar geométrico, o la combinación de las medias condicionales. Y lo más interesante, a ver, van a existir familias que van a gastar por encima o por debajo de la media condicional. Por encima o por debajo. Eso se llaman desviaciones o perturbaciones. Pero lo interesante es que esas desviaciones, por encima o por debajo de la media condicional de las rectas de regresión, tienen una distribución normal. Van a haber desviaciones positivas, los que están por encima de la recta, y negativas por encima de la recta, pero cuando sumemos los errores positivos con los errores negativos, al final se van a anular.
Matemáticamente eso significa, lo que vamos a ver después, que la esperanza matemática de los errores es igual a cero. Por eso los errores tienen una distribución normal, forma de campana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, al final llegamos a esta conclusión que ya habíamos comentado, y en las clases también lo hemos analizado, que el análisis de regresión en última instancia se relaciona en gran medida con la relación de dependencia entre Y y X. Y el objetivo del análisis de regresión es estimar o predecir el valor promedio poblacional de Y condicionada en los valores conocidos de las variables X independientes. Entonces, las rectas de regresión es esta recta creciente, con pendiente positiva, porque a mayor nivel de ingreso, en promedio, mayor es el gasto en consumo. Entonces, en resumen, esperanza matemática, análisis de regresión, esperanza matemática de Y condicionado en X sub Y. Prácticamente estas rectas de regresión. Y estas rectas de regresión, después nosotros hemos analizado que tiene, como cualquier recta, tiene pendiente y tiene intercepto. ¿Ya? Ahora, las rectas de regresión hemos dicho que las rectas de regresión depende de las X. Es decir, las familias de elevados niveles de ingreso en promedio consumen más. Las familias de bajos niveles de ingreso consumen menos. Eso lo estudiamos en el capítulo 2. Pues acá también tenemos, decíamos, la recta de regresión es esta curva color negro y los puntos blancos son las esperanzas, las medias con las esperanzas matemáticas. Pero hay valores, puntos verdes, desviaciones por encima y por debajo. Entonces en algunos casos vamos a subestimar, en algunos casos vamos a sobreestimar, pero los errores, las desviaciones, cuando apliquemos una sumatoria, al final se van a anular. Lo que decíamos, matemáticamente, la esperanza matemática de los errores es igual a cero. Una propiedad muy importante. Ahora, cada error, cada desviación, mu estimada, es cada valor nivel del ingreso observará menos la y estimada. ¿No? Y es esto. Esto es algo muy importante que vale la pena que los recalquemos. A ver, los dejo un minuto con esto. Ya, entonces dice, especificación estocástica de la línea de regresión poblacional. Aquí tenemos, a ver, ISUP, ¿qué es? ISUP es el gasto en consumo de una familia en particular. Y el gasto en consumo de una familia en particular, a ver, decíamos, ¿no? Las retas de regresión es la unión de las medias condicionales, de las esperanzas matemáticas. Entonces, cada nivel de ingreso, el gasto en consumo de una familia en particular, y su I, va a tener un componente determinístico, es decir, los puntitos blancos o los puntos negros de las rectas de regresión. Esa parte lo vamos a poder calcular, y eso sí, lo podemos calcular porque es un modelo matemático estadístico, la podemos calcular con exactitud, porque estamos hablando de una relación determinística, donde para cada valor de X, con exactitud, con certeza, hay un solo valor de Y. Pero van a haber familias, gastos en consumo, van a haber familias que van a consumir más por encima o por debajo de la media condicional, de las rectas de regresión. Entonces, este mu está capturando el componente aleatorio. ¿Ya? Entonces, en resumen, cada gasto en consumo de una familia en particular tiene un componente determinístico representada por las rectas de regresión, por la esperanza matemática de Y condición en X, más un componente aleatorio, pues hay familias que gastan por encima o por debajo de la media.
Claro, estamos explicando el gasto en consumo Y como dependiendo únicamente del nivel de ingreso. Entonces, entonces, si sabemos que el nivel de ingreso es alto, tiene elevado gasto en consumo, y así. Pero hay familias que gastan menos y más o por encima del promedio. Es que el consumo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Es que el gasto en consumo Y sub I no solamente depende del ingreso, depende de otras variables más. Y mu justamente está captando las otras variables de las que depende el gasto en consumo. Ahora, la esperanza matemática, la regresión, la esperanza matemática es una función de regresión lineal. Es decir, tiene intercepto y tiene pendiente. Tiene intercepto beta sub 0 y tiene pendiente beta sub 1. Ahora, estos son estimadas porque son estimadas a partir de la muestra. Decíamos ya, la mayor parte de las veces no vamos a trabajar con toda la población. Vamos a trabajar con una parte de la población llamada muestra. ¿Ya? Entonces son beta sub 0, beta sub 1, circunflejo. Y beta sub 0 circunflejo más beta sub 1 circunflejo X sub I es la Y estimada. Ya, entonces reemplazando Y sub I expresando la esperanza matemática, que es una función lineal, tiene intercepto independiente, más la perturbación. Ahora, todo este término, beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada X sub I, es la Y estimada. Entonces, cada Y sub I va a ser igual a Y estimada más la perturbación. ¿Ya? Y cada Y sub I tiene lo que decíamos un componente determinístico, la parte que depende de cada punto de la recta de regresión, la cual vamos a poder calcular con exactitud, porque es una relación determinística, y la otra parte que es un componente aleatorio. Familias que consumen más o por encima o por debajo del gasto promedio en consumo consumen el nivel de ingreso. Entonces, cada Y sub I es el ingreso estimado más la perturbación. Si nosotros despejamos la perturbación mu sub I, ¿a qué va a ser igual? Si despejamos. Va a ser igual a Y sub I, al gasto en consumo de una familia en particular, menos el gasto estimado. Estimado a partir de la función de regresión muestral, que es lineal, tiene pendiente, tiene intercepto. Muy bien, eso es. Y después, ahora sí, en este capítulo, en el capítulo 3, nosotros, a ver, decíamos, la econometría tiene dos objetivos. ¿Cuáles son? Ya, la econometría tiene dos objetivos. El primer objetivo es estimar los parámetros. A ver, estimar los parámetros significa determinar, como dijimos en la primera parte, en las primeras clases, estimar los parámetros significa determinar el valor numérico del intercepto, beta sub 0, y de la pendiente. ¿Cómo vamos a estimar el valor numérico de los parámetros? A través del método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Entonces, eso justamente es el capítulo 3, que vamos a estudiar a continuación. ¿Ya? El segundo objetivo de la econometría es la inferencia. ¿Ya? Entonces, es la inferencia. ¿Ya? Entonces, quisiera terminar la recapitulación del tema haciendo referencia a lo que dijimos ayer, en la clase del día ayer, jueves. Decíamos,
no vamos a trabajar con la población, vamos a trabajar con la muestra, ¿no? Ahora, el objetivo entonces, el objetivo del análisis de regresión es estimar la función de regresión poblacional a partir de la función de regresión poblacional, es esto. El gasto en consumo es linealmente dependiente del ingreso más un término de perturbación, ¿ya? La función de regresión poblacional. Ahora, ¿por qué es la función de regresión poblacional? Primero, porque no tiene circunflejos, no son estimados, es de la población. Queremos analizar, estimar la función de regresión poblacional a partir de la función de regresión muestral. Ahora, esto ya es muestral porque fíjense, como ustedes pueden darse cuenta, los parámetros beta 1, beta 2 y el error son estimados a partir de la muestra. Decíamos, por razones de tiempo y de recursos, nosotros no vamos a estudiar la población. Pero acá antes hay algo bien importante, ¿no? Que ya explicamos también ayer. Decíamos, acá tenemos, ¿no? Entonces, es esto. A ver, no sé. Hay algo bien importante que decíamos, no vamos a trabajar con la población por razones de tiempo y de recursos. Vamos a trabajar con una parte de la población llamada muestra. Ahora esa muestra tiene que ser obviamente representativa, ¿ya? Entonces, decíamos nosotros teníamos una población de 60 millones, 60 familias, en realidad son 60 millones. No vamos a estudiar los 60 millones por razones de tiempo y de recursos. Lo que vamos a hacer entonces es trabajar con una parte de la población. Pero la idea es que esa población sea representativa, que con tan solo estudiar la muestra, inferamos conclusiones válidas para toda la población, ¿ya? Muy bien. Ahora, nosotros, cada vez que saquemos alguna muestra, seleccionemos de manera aleatoria una muestra de las 60 familias, vamos a tener entonces para cada muestra una función de regresión muestral, ¿ya? Pues, por ejemplo, en este caso, a ver, entonces, por ejemplo, tenemos la muestra, tenemos la población, 60 familias, y de las 60 familias, lo que vamos a hacer es sacar aleatoriamente 3 muestras, ¿ya? Entonces, tenemos acá, les decía, X es, ya saben, X es el nivel de ingreso. El ingreso va desde 80 hasta 260, ya vimos eso. Entonces, sacamos una muestra, entonces, y la muestra es esta. Entonces, la muestra color azul, así digámoslo. Entonces, dado que el nivel de ingreso es 80, sacamos una familia aleatoriamente y resulta que esa familia gasta en consumo $70. Dado que, a ver, de las familias que tienen ingreso de 100, condicionado en que las familias tienen ingreso de 100, sacamos una muestra aleatoriamente y sale una muestra que gasta en consumo $65. Y así sucesivamente. Entonces, la primera muestra es la muestra color azul. Sacamos otra muestra de manera aleatoria y estos son los gastos en consumo. Sacamos una tercera muestra de manera aleatoria, la muestra rosada. Y esos son los niveles de gastos en consumo. A ver, evidentemente lo que observamos es lo que ya sabemos. Son los datos. Los datos nos dicen que a medida que aumenta el gasto en consumo, el ingreso, sea cual fuese la muestra azul, verde o rosada, el gasto en consumo aumenta. ¿Eso qué significa? Que la función de regresión muestral de la muestra 1, de la muestra 2, de la muestra rosada va a ser una recta de regresión creciente. Y como todas las rectas de regresión, además va a tener intercepto beta sub 0 y va a tener pendiente beta sub 2 estimada. Ahora sí estimada, ¿no? Porque son muestras.
Entonces, la gran pregunta, la pregunta del millón es, si para cada muestra sacamos muestras diferentes, de la población sacamos diferentes muestras, cada muestra va a tener su función de regresión muestral. Esa coseta de color rojo es la función de regresión poblacional, la verdadera recta de regresión poblacional. Entonces, sacamos la muestra de azul, esta es la recta de regresión, la muestra verde y la muestra rosada. Como decíamos, son funciones crecientes. Pero la pregunta es, ¿cuál de las muestras se acerca de mejor manera a los verdaderos valores poblacionales? ¿Ya? Aunque casi nunca vamos a trabajar con la población, hay un método que vamos a ver a continuación, justamente el método de mínimos cuadrados. Con eso terminamos, a ver, con eso terminamos en la parte de repaso. Acá tenemos lo siguiente. Acá, entonces, justamente volvemos acá. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Entonces, decíamos, el objetivo del análisis de regresión es estimar la función de regresión poblacional a partir de la función de regresión muestral. La estimación basada en la función de regresión es, en el mejor de los casos, dice, una aproximación. Y gráficamente, esta es la función de regresión poblacional, esta es la función de regresión muestral, donde para cada muestra existirá una función de regresión muestral, ¿ya? Entonces, esta línea color negro es la función, es la recta de regresión. Ustedes quieren, también se llama función de regresión poblacional. ¿Y la función de regresión poblacional qué es? La esperanza matemática de Y condicionada en las X sub Y. ¿Y cuál es la forma de la recta de esta esperanza matemática? Es una función lineal, decíamos ya. Es lineal, tiene intercepto pendiente, tiene intercepto beta sub 1 y tiene pendiente beta sub 2. Entonces, esta es la recta de regresión poblacional o función de regresión poblacional. No vamos a trabajar con la población a partir de la función de regresión muestral. Queremos estimar los verdaderos valores poblacionales beta 1 y beta 2. Entonces, vamos a tener la función de regresión muestral, donde beta 1, beta 2 son estimadas. ¿Ya? Ahora, Y sub I, acá está. Y cada gasto en consumo de una familia individual cada Y sub I es igual a la media condicional del ingreso en consumo sobre el gasto en consumo condicionada en el nivel de ingreso, más una perturbación. ¿Ya? Entonces, Y sub I, acá está, Y sub I. Y sub I, acá está, de hecho, entonces acá tenemos ya. Entonces, Y sub I, acá está, Y sub I, muy bien. Y sub I ¿qué es? El gasto en consumo de una familia en particular. El gasto en consumo de una familia en particular tiene dos componentes. La esperanza matemática de Y condicionada en X. Ahora, y la esperanza matemática de Y es igual a ¿qué cosa? Beta estimada más beta subestimada. Y beta estimada, a ver, acá está. La esperanza matemática es una función lineal, tiene intercepto y tiene pendiente. Y la beta sub 0 estimada más la beta sub estimada X sub I es la Y estimada. Entonces, fíjense, cada Y sub I, acá está, cada Y sub I es igual a ¿qué cosa? Es igual a la Y estimada. Cada Y sub I, como pueden observar, esta altura, Y sub I, es la suma de dos componentes, Y estimada, acá está, Y estimada, cada Y sub I es igual a la suma de dos componentes, Y estimada. Ahora, ¿y la Y estimada qué cosa es? Beta estimada más beta sub 1 estimada X sub I, más este tramo. ¿Y este tramo qué es? La perturbación, la desviación estimada. En resumen, esta altura, Y sub I,
que es el gasto del consumo de una familia individual, es la suma de dos componentes. La Y estimada, y la Y estimada, saben, la estimada es beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada X sub I, más esta distancia, más la perturbación. ¿Ya? Pero van a haber valores por encima o por debajo de la media. Entonces vamos a tener varios de estos puntos. Entonces, despejando el ESOR va a ser Y sub I estimada menos, Y sub I observada menos la Y estimada. ¿Ya? Entonces, para terminar esta parte, es lo mismo. Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Entonces, para cada muestra nosotros vamos a tener una función de regresión muestral. La pregunta del millón es, ¿cuál de las funciones de regresiones muestrales se acercan mejor a los verdaderos valores poblacionales, a la función de regresión poblacional? ¿Ya? Entonces, ya dijimos también eso, ¿no? La función de regresión poblacional se estima a partir de la función de regresión muestral. Entonces, el objetivo central de la regresión consiste en encontrar la línea de regresión que mejor se ajuste a los datos poblacionales. ¿Sí? ¿Cuál de los datos? Acá, para terminar, la recapitulación. Entonces, cada Y sub I, dijimos ya, es Y sub estimada más el ESOR, a nivel de función de regresión muestral. A nivel de la función de regresión poblacional, cada Y sub I es la esperanza matemática de Y más la perturbación. Van a haber valores que van a subestimar, otros valores van a subestimar. Los valores van la media condicional pasa por las retas de regresión pasa por las medias condicionales, pero van a haber familias que van a consumir más, se va a sobreestimar, y hay familias que consumen menos. La pregunta es eso, ¿no? ¿Se puede diseñar una regla o un método que se acerque de la mejor manera posible a los verdaderos valores poblacionales? En otras palabras, ¿cómo se debe construir? Como para cada muestra hay una función de regresión muestral, ¿cuál de las funciones de regresión muestrales se acerca mejor a la función de regresión poblacional, a los verdaderos valores poblacionales? Es posible formular procedimientos para la función de regresión muestral que refleje la función de regresión poblacional tan fielmente como sea posible. Y eso nos lo permite el método de mínimos cuadrados ordinarios. Es fascinante considerar esto, aunque en realidad nunca lleguemos a determinar la propia función de regresión poblacional. Es decir, a partir de la muestra sí vamos a poder tener una aproximación suficientemente fiel, cercana a los verdaderos valores poblacionales. Y este método se llama método de mínimos cuadrados ordinarios. Y el método de mínimos cuadrados ordinarios fue desarrollada por el matemático alemán Francis Friedrich Gauss, ¿no? El que también es autor de la tabla de la distribución normal. ¿En qué consiste el método de mínimos cuadrados ordinarios? Es una técnica del análisis numérico enmarcada dentro de la optimización matemática de pares ordenados de Y, variable dependiente, y X, variables independientes. Y una familia de funciones. Se intenta encontrar, y la familia de funciones son las funciones de regresiones muestrales. Entre las diferentes funciones de regresiones muestrales, estamos buscando aquella que mejor se aproxime a los datos, aquella que genere el mejor ajuste, de acuerdo con el criterio de del mínimo ESOR cuadrático. Entonces, el método de mínimos cuadrados ordinarios consiste en minimizar la sumatoria de los ESORes, de las desviaciones estimados al cuadrado. Son estimados porque las funciones con las cuales intentamos estimar los valores poblacionales son las muestrales. Ahora, ¿por qué sumatoria? ¿Y por qué elevado al cuadrado? Para entender el método.
Y con eso entramos de lleno a lo que estamos estudiando. ¿Por qué sumatoria? Decíamos, las rectas de regresión es la media condicional, es la esperanza matemática. Son los puntos que están sobre las rectas de regresión. Pero hay familias que consumen por encima y por debajo de las medias condicionales, de las rectas de regresión. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si nosotros sumamos, aplicamos una sumatoria a los errores, desviaciones positivos y negativos, se van a anular. Matemáticamente significa que la esperanza matemática, que el promedio esperanza matemática de los errores, es igual a 0. Es decir, que las desviaciones positivas y negativas, si las sumamos, se van a anular. ¿Por qué elevada al cuadrado? Porque, a ver, sobre la recta están la media condicional, pero hay valores por encima y por debajo. Los errores más lejanos, que están más cerca de las rectas de regresión, las vamos a penalizar fuertemente. Y las que están más cerca, las vamos a penalizar menos. Eso justamente es el criterio de, si elevamos al cuadrado, hacemos eso. Penalizamos más a los que están más lejos, penalizamos menos a los que están más cerca. Entonces, es el criterio de mínimos cuadrados ordinarios. Y el método de mínimos cuadrados ordinarios es lo que nos va a permitir estimar el valor de los parámetros beta sub 0 y beta sub 1. Eso es el capítulo 3. Es el capítulo 3 que vamos a estudiar hoy. Entonces, el modelo de regresión con dos variables, el problema de la estimación. Entonces, el problema de la estimación consiste en estimar el valor de los parámetros beta sub 0 y beta sub 1. Es decir, el intercepto y la pendiente de la recta de regresión poblacional. Y ese método se llama método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, esto ya es lo que ya lo vimos antes. Este es el mapa de contenidos que vamos a estudiar en el curso. Entonces, ya hemos analizado, hemos hecho la introducción general a la materia, hemos analizado análisis de regresión con dos variables, ¿no? Ideas básicas, y ahora vamos a hacer estimación de los parámetros. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, el corazón de este curso es el análisis de regresión. Por eso hemos recapitulado lo que habíamos visto. Y el corazón de este curso de econometría aplicada es el modelo clásico de regresión lineal, ¿no? Y el modelo clásico de regresión es lineal en los parámetros, en beta 1 y beta 2. ¿Ya? Después nosotros vamos a analizar los 10 supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Lo vamos a analizar de manera algebraica y después de manera matricial, con matrices. ¿Ya? Entonces, la primera parte del curso es estimar los parámetros. Estimar los parámetros significa determinar el valor numérico de los parámetros. Beta sub 0 y beta sub 1. El valor del intercepto y de la pendiente. Beta 1. ¿Ya? Una vez que estudiamos los 10 supuestos, vamos a estudiar el modelo de regresión múltiple. ¿Ya? Después vamos a levantar algunos supuestos. Y ahí vamos a estudiar el problema de la multicolinealidad y la esteroelasticidad. El programa oficial de la materia incluye hasta multicolinealidad, ¿no? Lamentablemente, ustedes solamente tienen un curso de econometría. Deberían tener otro curso más de econometría 2, por lo menos, para estudiar series de tiempo y datos de panel. Para estudiar estos temas. Nosotros solamente estudiamos, ustedes en curso, solamente hasta
la unidad 5. Entonces, les voy a pedir que vean este gráfico, este esquema, donde justamente estamos mostrando que el modelo de regresión lineal clásico, pues el modelo clásico es el corazón del curso de econometría. En este caso es econometría 1, ¿no? Les decía, a mí me gusta mucho impartir este curso de econometría, porque es eso, ¿no? Combinación de teoría económica, economía matemática, estadística económica, estadística matemática. En este curso ustedes deberían poder integrar, aplicar todo lo que ustedes han estudiado. ¿Ya? Ahora, el primer objetivo de la econometría es estimar los parámetros. ¿Cómo vamos a estimar los parámetros? Utilizando el método de mínimos cuadrados o ordinarios. Después vamos a analizar, les decía, los 10 supuestos. Son 10 supuestos. Entonces, el objetivo es estimar primero los parámetros. Primer objetivo. Segundo objetivo de la econometría, no vamos a trabajar con la población, vamos a trabajar con la muestra. Entonces necesitamos establecer un puente entre la teoría económica y los datos. Y ese puente va a ser construida por la estadística matemática, por la inferencia, por las pruebas de hipótesis. Y después vamos a estudiar los 10 supuestos del modelo clásico de regresión lineal, que si no se cumplen, van a surgir problemas de multicolinealidad, heterocedasticidad o autocorrelación. ¿Ya? Entonces, entremos, a ver, entonces, para estimar los modelos de regresión con dos variables, el problema de estimación. ¿Cómo podemos estimar la función de regresión muestral? Existen dos métodos. El método de mínimos cuadrados ordinarios, o en inglés, OLS, Ordinary Least Squares, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios. O el método de la máxima verosimilitud. Nosotros vamos a trabajar con el primer método. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Esta es la recta de regresión muestral. Entonces, el objetivo de la estimación de la econometría, el primer objetivo, consiste en determinar los valores numéricos del intercepto, de los parámetros beta 1 y beta 2, del intercepto y de la pendiente. Nosotros vamos a llegar a estas expresiones. Ustedes en estadística ya han llegado. ¿Y cómo han determinado el valor numérico de los parámetros beta sub 0 y beta sub 1? Beta sub 0, por ejemplo, es Y estimada menos beta sub 1 estimada menos el promedio de X. Y beta sub 1, la covarianza de X sobre la varianza de X sub Y. Ahora, ¿cómo llegamos a estas expresiones? Eso es la recta de regresión. El intercepto, beta sub 0 y la pendiente. ¿Cómo vamos a llegar a esto? A partir de la función de regresión muestral. En realidad vamos a tener dos ecuaciones normales. Entonces, el método de mínimos cuadrados. La idea general, explico. ¿Qué dijimos? El método de mínimos cuadrados ordinarios fue desarrollado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss, que dice lo siguiente. Primero se estima el Y sub I. Y sub I, el gasto en consumo es Y estimada más el error estimado. Estimado a partir de la muestra. ¿Ya? Entonces, ¿qué muestran los residuos? Que los residuos son simplemente, los residuos, si ustedes despejan acá los residuos son simplemente la diferencia entre Y sub I menos el Y estimado. Eso. Ahora, el criterio es minimizar, acá está, minimizar la sumatoria de los errores estimados. Acá está nuevamente. Esta es la función de regresión muestral. Hay valores que están por encima y valores por debajo. Y fíjense, aquí hay errores muy grandes, muy lejanos de la recta de regresión, como también hay valores muy cercanos. Entonces, el criterio es sumar los errores positivos, los errores negativos. Sumándolos, esperemos que se anulen.
Y elevándolos al cuadrado, vamos a penalizar más los asesores más lejanos y vamos a penalizar menos a los asesores más cercanos. Eso es la razón de por qué elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado logramos eso, penalizar más a los que están más lejanos y penalizar menos a los que están más cerca. Entonces, es esto, ¿no? Minimizar la sumatoria de los asesores al cuadrado. Y estimada es esto, es esta expresión, ¿ya? Lo estamos viendo ahora, después lo vamos a resolver en la pizarra. Entonces, el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios consiste en estimar beta 1 y beta 2, donde n es el tamaño de la muestra, a partir de dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones se llaman ecuaciones normales. ¿Ya? A ver, los dejo con unos minutos con esto para que analicen y explicamos. Ya, entonces, el objetivo es estimar los parámetros beta 1 y beta 2. ¿Cómo vamos a estimar a partir, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios? Minimizar la sumatoria de los asesores. Vamos a tener dos ecuaciones. Entonces, tenemos acá un sistema de dos ecuaciones. Las dos, la primera y la segunda ecuación normal. Entonces, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Resolviendo este sistema de ecuaciones vamos a tener el valor de los parámetros. Beta 1, que va a ser y estimada, menos beta subestimada, x promedio, y beta sub 2, que es la sumatoria de x sub y sub i, dividido entre la sumatoria de x sub i al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a hacer paso por paso, y de hecho hoy solamente les voy a mostrar cómo hacer. La siguiente clase vamos a hacer utilizando la pizarra. ¿Ya? A ver, entonces, les muestro cómo vamos a hacer. A ver, en resumen sería esto. Les comparto esto para que ustedes vean y lo hacemos la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Derivación de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, vamos a tener acá y sub i, ya conocen qué es y sub i. El error estimado es y sub i menos la y estimada. Entonces, cualquier regresión tiene intercepto, tiene pendiente. El criterio es minimizar, acá está, minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. Hay valores que están por encima y por debajo. Después vamos a aplicar condición de primer orden. Vamos a derivar la sumatoria de los errores al cuadrado con respecto a las variables cuyo valor queremos determinar. ¿Qué valores queremos determinar? ¿Cuáles son las incógnitas? Beta estimada y beta sub 1 estimada. Entonces vamos a derivar, condición de primer orden vamos a derivar, vamos a igualar a 0. Vamos a hacer varios pasos algebraicos, vamos a aplicar sumatoria y vamos a llegar que beta sub 1 es igual a eso, y estimada menos beta subestimada x promedio, y que beta sub 2 es igual a esta expresión. X y sub i, x al cuadrado. Esto lo vamos a hacer paso por paso en la siguiente clase, ¿no? Entonces, quedemos aquí. Quedemos aquí. Entonces, no sé si tienen antes alguna pregunta. Entonces, pregunta de examen. Derivar matemáticamente los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces,
minimizando la sumatoria de los errores al cuadrado, aplicando la condición de primer orden, aplicando sumatorias, haciendo algunos pasos algebraicos, vamos a llegar nosotros a estas expresiones. Pues los dejo unos minutos con esto y continuamos la siguiente clase. Ya, entonces, ¿por qué? A ver, entonces, en esta clase hemos empezado a estudiar el capítulo 3 del libro de econometría. El capítulo 3 referente al modelo de regresión con dos variables. El problema de la estimación. A ver, entonces, hemos empezado a estudiar este capítulo. Es el capítulo 3. A ver, antes de que me olvide y terminar la clase, van a dar examen. Entonces, a ver, no sé si estoy compartiendo. ¿Sí? Entonces en esta clase hemos empezado a estudiar y hemos recapitulado lo que habíamos estudiado. ¿Por qué? Porque en menos de 10 días, más o menos como el 5 de junio, van a dar el examen del primer parcial. ¿Sobre qué van a dar el examen del primer parcial?
sobre lo que hemos avanzado. Es decir, los capítulos, el capítulo de introducción, el capítulo 1, 2 y 3 del libro de econometría. El material, los capítulos están en el Moodle. También están las diapositivas de dichos capítulos. Y también están los videos de todas las clases. Entonces, el examen lo va a ser el viernes. Lo vamos a quedar bien el día martes, pero probablemente sea el examen el día viernes 5 de junio. Para eso necesitan ustedes revisar el material. Entonces, revisen los capítulos, las diapositivas de las clases, los videos de las clases. Todo ese material está, como ustedes saben muy bien, está en el Google Classroom. ¿Ya? Entonces, por eso hemos estado recapitulando todo lo que hemos estado viendo. ¿Ya? El examen lo van a dar a través del Moodle, entonces lo vamos a conversar en la siguiente clase, eso. ¿Ya? Pero entonces, por ahora, es importante que ya se pongan a estudiar. Los capítulos 1, 2, 3, las diapositivas de clases de dichos capítulos, y con este serían, esta es la duodécima clase, después del problema que hubo, que sigue todavía. Entonces, vean todos los videos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos aquí. Entonces, repito, el examen lo van a dar la próxima semana. ¿Sobre qué van a dar el examen? Para terminar entonces, el examen lo van a dar sobre el capítulo de introducción, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de econometría. Las diapositivas de las clases están en los capítulos, las diapositivas y los videos de las clases grabadas. Esta es la duodécima clase. Todo ese material está en el Google Classroom. ¿Ya? Entonces, pónganse a estudiar. Entonces, nos veríamos, si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el día martes, ¿no? Entonces, es importante que ustedes... he estado subiendo algunas preguntas en el chat de la clase. Entonces, ustedes es importante que participen, ¿no? Participen en el canal, escriban entonces, ¿no? Escriban y respondan a las preguntas que se ha escrito en el chat a través del canal de YouTube, a través de que se ha transmitido esta clase. ¿Ya? Entonces, revisen, estudien el material, cuídense. ¿Ya? Entonces, quedaríamos aquí. ¿Ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase.